¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast del equipo número 10, en el cual nuestro equipo está conformado por nuestra compañera Olga de Cirer Gámez Pacheco, Irma Gutiérrez Talpa, Patricia Cerón García y un servidor Kevin Emanuel Carmona Riola. Comenzaremos por la lectura de Lipovetsky, en el cual el capítulo está titulado como Las bodas de la ética y del business. Ética y negocio. Palabras claves: responsabilidad social de la empresa, código de conducta, programas de formación moral, impacto de la ética en el mundo de los negocios, buena gestión de la empresa, reflexión éticas y ambientes empresariales. Desde la década de 1980 están dedicados al tema de la ética empresarial o de los negocios. Las compañías incorporan los valores como son el respeto, la honestidad, justicia, entre otros, en sus propias políticas y normatividad de la empresa. De la misma forma que en las empresas, ahora son obligatorios los temas de ética en las escuelas. Sea cual sea la disciplina, los profesores son invitados a asumir la responsabilidad de despertar la conciencia moral de sus estudiantes, de prepararlos para los dilemas que encontrarán en su trabajo futuro. Las empresas deben integrar juicios normativos y dedicarse a mostrar las consecuencias morales de las elecciones y acciones de las organizaciones. Hay que tener en cuenta la dimensión moral de los comportamientos y reincorporar al análisis científico las nociones de benevolencia, honestidad, confianza, buena fe, sin las cuales ninguna vida económica es posible. La empresa en busca del alma. Los códigos éticos y proyectos de la empresa es uno de los signos más tangibles de la efervescencia de la ética en los negocios. La ética se justifica en la creencia de que es esencial para el éxito comercial y financiero. La dimensión ética está de la mano con el proyecto de la empresa. Las empresas deben buscar satisfacer las esferas y demandas legítimas de la sociedad. La personalidad moral de la empresa se construye, no se inventa de parte a parte. Rearmar el futuro. El enriquecimiento arbitrario de los accionistas, las manipulaciones financieras y delitos de iniciados, los desmantelamientos de empresas y cesiones de departamentos motivados solamente por el beneficio a corto plazo. El objetivo: volver a legitimar el mundo de los negocios, modificar la imagen de la libre empresa. La moral de los negocios se une, aunque con menor intensidad, al pensamiento ecológico bioético en su preocupación por el largo plazo planetario y humano, tomando en cuenta el largo curso de las consecuencias. La ética se utiliza por doquier para dar tiempo al tiempo, para ampliar el horizonte del futuro, para privilegiar el futuro contra las tentaciones desatadas del presente. La crisis del futuro económico se alimenta de problemas ligados al recrudecimiento de las reestructuraciones, al desencadenamiento de las fusiones y adquisiciones, retroventas y transferencias de acciones que traducen la prioridad de la ganancia a corto plazo. Es suicida, conduce a privilegiar la especulación sobre la inversión, la redistribución de los beneficios sobre el crecimiento. En un clima de economía casino, las empresas prefieren comprar más que construir, dan prioridad a las inversiones especulativas, a las operaciones de fusiones, adquisiciones, en detrimento de la conquista de mercados. La ética de los negocios no está en guerra contra los beneficios, pero se alarma de los excesos del corto plazo y de la omnipresencia financiera que lleva a la economía al borde del abismo. Rehabilitar la finalidad real de la empresa, que es no la de distribuir los beneficios más elevados, sino la de innovar, crear riquezas, ofrecer productos y servicios que necesita la sociedad. El beneficio es el medio, no el fin de la empresa. La ética de los negocios se pretende la protectora del futuro, subraya la necesidad de una gestión de largo plazo, la única de asegurar el éxito económico y el potencial de crecimiento de las empresas. Al reintroducir el parámetro de la duración y la exigencia de la inversión productiva, quiere reconciliar el beneficio y el tiempo. Se coloca como defensora del interés bien concebido a largo plazo de la empresa, de los empleados como accionistas. La moral de los negocios desea una reconversión del ethos individualista, entregado a la búsqueda del interés social, sin preocupación por el futuro. Requiere fijar límites a las desviaciones individualistas suicidas por el porvenir. La era que se anuncia rechaza tanto el amoralismo o el inmoralismo individualista como el sacrificio moralista. Rechazo a las soluciones drásticas, búsqueda de una ética del compromiso entre los derechos del individuo y las obligaciones de los empleados, entre intereses de los accionistas e intereses de los consumidores, entre beneficios y protección del medio ambiente, entre rentabilidad y justicia social, presente y futuro. El ideal está en el justo medio, el equilibrio entre los agentes económicos y sociales. La ética de los negocios participa en igualdad de condiciones en busca de un individualismo moderado y prudente. Las inversiones hoy aseguran los beneficios de mañana. La integridad de la empresa y el respeto de los empleados permite la movilización del personal, perpetúa la ética ligera e indolora. Ciudadana y Capital Marca.
A medida que el Estado deja de tener el monopolio del interés general, las empresas están cada vez más al acecho de las nuevas vías de legitimización. Ha llegado el momento de la empresa ciudadana preocupada por el bienestar público y por las causas de interés general. No se trata solo de distribuir dividendos a los accionistas, sino de contribuir el bien común, sea cultural, humanitario o ecológico. El objetivo es siempre semejante: dotar de alma a la empresa a través de la lógica del don y de la acción benéfica. El mecenazgo es un instrumento de promoción de uso interno y externo. Se encarga de aunar al personal en torno a valores comunes, de ennoblecer la imagen de la empresa, de dotarla paralelamente a los proyectos y códigos de empresas de un código de identificación indispensable para su desarrollo, creando un entorno efectivo alrededor de ella. El mecenazgo es una técnica de efecto paradójico. Busca la visibilidad por la eufemización de la presencia, la notoriedad por una discreción de la afiliación. No celebrar el producto, sino un acontecimiento noble asociado al nombre de la marca. El mecenazgo es una comunicación por preocupación. La voluntad de poder ha integrado en su panoplia el camino no agresivo de la comunicación por los valores con miras a la preparación del futuro. Dominar mejor el entorno económico significa cada vez más comunicar globalmente, renunciar a la creencia de un control dirigido, directo, homogéneo de los comportamientos. Al afrontar una nueva crisis de legitimización, las empresas han presentado una imagen de sí mismas menos restrictiva, más cuidadosa de sus responsabilidades hacia la sociedad y el futuro. Lejos de ser un epifenómeno, el criterio ético está a punto de convertirse en un elemento constitutivo de la cultura individualista en adelante anteperada. El empuje ético modifica o perturba las estrategias de comunicación y de marketing. Revelan que la moral de los negocios será una moda sin mañana. Ética y productividad. La ética de la responsabilidad no impone autoritariamente una norma, lo hace desear como conforme a la expansión de cada uno. No valora el espíritu de equipo más que en la medida en que el grupo es lo que permite convertirse más en uno mismo, perfeccionando la eficiencia de la empresa. Las inercias burocráticas son el enemigo a vencer. Más autonomía quiere decir más productividad e imperativo de innovación, más competencia y presión, más movilización en tiempo, en formación, en esfuerzo, cero fallo, cero defecto, justo a tiempo. Para incrementar las realizaciones y la determinación del personal hay que crear un sentimiento de urgencia, optimizar las competencias, acortar el tiempo de respuesta de la empresa, suscitar una voluntad general de aportación de mejoras, hacer del cliente una obsesión, individualizar los salarios, instalar sistemas de incentivo financiero, primas de productividad en relación con los beneficios. Empresa de respeto del individuo. La cultura neofeminista, sea radical o solo difusa, es también la expresión del ascenso de la ética de reconocimiento de la persona igual, ser uno mismo y conquistar la propia individualidad. No es solo elegir sus propios modelos de conducta, es también exigir en la relación interhumana el ideal ético de la igualdad de los derechos de la persona. No esperamos del otro sacrificio o benevolencia, sino respeto acrecentado de la existencia. La importancia de los derechos de los individuos es una de las razones mayores que justifica la introducción de una enseñanza ética en las escuelas de comercio. La enseñanza de la moral de los negocios no se parece a un catecismo de los deberes. Se da como sensibilización frente a la complejidad de las elecciones gestionarias. Es un ejercicio de reflexión a partir de estudios de casos que implican una dimensión moral. A continuación, hablaremos de un gran libro titulado La educación, el vacío y la frivolidad, de este gran autor, Armando Zambrano Leal. Tristeza ante el mundo que vivimos y hemos construido. Los hechos políticos, la indolencia de una parte del mundo frente al dolor de la otra, la miseria que está a las puertas de cada uno de nosotros, el deterioro del planeta, las guerras y conflictos, las migraciones masivas, la manipulación de las masas, la gestión del miedo, la ignorancia y el oscurantismo que florecen, la soberbia del poder político, la corrupción y la inviabilidad de un sistema económico que hace del dolor un medio para incrementar fortunas, situaciones que se viven, motivo de reflexión. Existe un pesimismo y este tiene una génesis y es la educación que se imparte hoy. Son los niveles de ignorancia que fabrica el sistema, el cual se considera ética y moralmente incorrecto. La calidad fabrica todo un discurso sobre el ser humano. Este debe ser exitoso, rival con su semejante, competente con sus funciones, adaptable en su contingencia, maleable en su subjetividad. El papel como intelectual de la educación radica en la crítica y en el pensamiento. El vacío y la frivolidad son los ejes de la pesadumbre y el tema de reflexión es la educación que se imparte hoy. La modernidad ve en el trabajo un medio liberador, pero hace del capital el instrumento de dominación y de la política el agenciamiento del gobierno de las conductas. Crea el imaginario de una esperanza, para ello inventa sofisticados dispositivos, la escuela, el más potente, y su pedagogía, el instrumento moralizador. La conversión del estudiante clásico en empresario de sí, la maquinización y proletarización de los sujetos académicos,
La transformación del saber en mercancía y la fabricación de un mundo ávido de competencia, escuelas y universidades transformadas en empresas. La pantalla plana se ha vuelto un ojo gigante y sus mensajes cargados de profunda frivolidad, violencia y sadismo. Los grandes monopolios de la información manipulan y crean miedo, lo gestionan al servicio del poder político, psicología del miedo. Las crisis sucesivas del capitalismo reflejan lo inviable del sistema, pues millones de seres humanos viven en la más profunda miseria. La riqueza concentrada en pocas manos genera desigualdad y violencia. La tecnología puesta al servicio de la destrucción, las guerras. Los sistemas sociales quedaron atrapados en las garras del poder financiero. La desgracia humana, sus dolores y miseria producen riqueza y engrosan las billeteras de los más poderosos. Se vuelve un espectáculo y una mercancía que genera plusvalía. Las migraciones en masa, barcos repletos de seres humanos, cuyo rostro refleja la desesperanza del mundo, son rechazados por el gran bienestar europeo y norteamericano. Las mafias pululan en todos los órdenes. La destrucción del planeta es el fiel reflejo de la codicia humana, que solo ve dinero en la tala de los bosques, la explotación y misericordia de los minerales, o la caza furtiva de elefantes y rinocerontes. Marfil, diamantes, aleta de tiburón, pieles de fauna exótica, la fauna y flora en peligro de extinción. El hombre depredador más peligroso del planeta. El agua, bien universal de nuestra especie, se envasa y se vende, produce grandes fortunas. Ya pronto compraremos oxígeno en los mercados. La frivolidad y la educación refleja la consternación que el autor le provoca una situación educativa que pocas esperanzas ofrece para enfrentar el complejo y asimétrico mundo que nos toca vivir. La educación es allí donde ve el horizonte de la pesadumbre, una afirmación que contiene un dejo de pesimismo, de aflicción, que se expresa en las primeras líneas de la introducción cuando afirma: el mundo en que vivimos y hemos construido me entristece profundamente. La educación es frívola cuando es manipulada a la conveniencia e intereses de algunos. Ella está al servicio de la gran maquinaria de gestión del miedo. El Estado político, financiero y económico se aprovecha de la ignorancia de las personas para manipular a su conveniencia la educación. En las escuelas no hay una enseñanza por el gusto de vivir, porque tempranamente se forma para el trabajo y se les impide jugar libremente, tropezar, caer, inventar historias. Esto anula la creatividad. A nombre de la calidad se promueve todo un espectáculo de la apariencia. La educación que se impone en las escuelas fabrica la soledad, acrecienta el individualismo y fortalece la rivalidad. Esta educación nos hace creer que después de ser profesionales se obtiene el resultado. Este tiempo. Hace algo más de 3 décadas hemos encontrado en una época de profundo vacío y frivolidad, una época plana. De diferentes perspectivas se denuncia la incapacidad de la modernidad para liberar al hombre de sus ataduras. Ellas muestran una nostalgia del ideal moderno. Sobre ellas se leen la contingencia del presente, las angustias y el vacío de hombre de hoy. Un nuevo escenario de pensamiento ha nacido como resultado árido territorio que delimitó la tecnología, el mercado y la minimización del Estado. El muro de Berlín simboliza el quiebre de una época y el inicio de otra. Allí nace la globalización y de hoy su aparataje tecnológico y neoliberal. El hombre quedó atrapado en su libertad y el mercado, la tecnología y la ciencia devinieron sus verdugos. El hombre de nuestro tiempo vive una vida sin profundidad. Es dócil y su pasión coyunturales. No se compromete sino por momentos y sus esporádicas luchas cubren causas disímiles y contradictorias. Se apasiona por el medio ambiente y a la vez es un voraz consumidor. Corre tras los últimos en tecnología y se le dificulta expresar un te quiero. El hombre de nuestros días está escindido en su ser. La frivolidad en su ideología y el vacío, su prestigio, la utopía quedó atrás. Este cuerpo deambula siempre mendigando en sus posturas un poco de afecto. Insustancial, este cuerpo ya es una máquina, dócil y desechable. Es un fusible del sistema del vacío, un cable más del sistema de frivolidad. Una práctica como simple ser. En las actividades humanas la práctica siempre exige disposición y ahí aflora el saber. Las actividades exigen disposición. Una actividad sin disposición es aburrida y carente de entrega. La práctica engendra saber y no por su repetición ni por su hacer, sino por el modo, la disposición y el estilo. La práctica es el saber de la formación, el espejo de quien piensa, la tierra firme del genuino maestro. La práctica por sus componentes es la energía creadora de la actividad y no del simple trabajo. La educación escolar queda en el vacío a ponderar la práctica del maestro como simple hacedor de clases. La calidad hace de la práctica pura frivolidad y del saber un eterno vacío. El vacío de la educación está en la fabricación del hombre máquina. Un docente en condición.
El maestro, desarrollo superior del preceptor y del instructor, fue un filósofo de la República. Así se nombró el oficio del maestro. Artesano de la vida, artista de la formación, tal como lo escribió el padre del ensayo, Michel de Montaigne. Buscó en libros la mejor forma de morir. Los maestros lo hacían en su práctica pedagógica. Lo daban todo y hasta el tuétano. Los maestros, en el ideal moderno, representaban el vínculo entre las generaciones. Sus saberes permitían vincular al joven y al anciano. Hoy, la educación enseña la desvalorización de experiencia a través de su aprender a ser, aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a buscar información. El docente de hoy tiene la condición de ser un eficaz aplicador de formatos y no puede salirse de ellos, ni siquiera para pensar si son buenos o malos. Su condición es la de un asalariado puesto en competencia con sus colegas y empresario de la conducta. La educación contemporánea es una ilusión montada sobre el vacío del éxito. El sistema y el Estado son incapaces de reconocer que la mala educación no está en los docentes, sino en la estructura de una sociedad. La condición del docente se ve minada por el constante ejercicio de la represión y el desconocimiento de sus más preciados logros sociales. El sistema ha impuesto una educación para obreros, una educación vacía de espiritualidad, frívola en sus fines. Sutilmente, a los docentes se les pide que no enseñen a pensar. Resistir podría ser la única forma de volver a su genuina condición de maestro.